Muy buenas noches, mi nombre es Sofía Vidal y yo te doy la bienvenida a tu programa Vidas Transformadas. Asimismo, yo te invito por favor a que te quedes con nosotros. El día de hoy vamos a tener una entrevista muy interesante. Vamos a hablar con la licenciada Maga González. Ella es terapeuta en descodificación biológica y consteladora familiar y organizacional. Vamos a hablar de muchos temas sobre las heridas de la infancia. ¿Ustedes alguna vez han escuchado sobre ello? Bueno, si no lo han hecho, por favor quédense con nosotros. Vamos a hablar sobre esas heridas y sobre cómo, si en momento dado no logramos tratarlas, estas nos vienen a repercutir físicamente, emocionalmente y por ende vienen a provocar problemas tanto con nuestra familia, con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, el esposo, la esposa. Por eso es muy importante que tomemos conciencia sobre ello. Asimismo, por favor, sí les pedimos que si ustedes tienen cualquier duda o inquietud que quieran hablar con la licenciada, ¿verdad? Se comuniquen con nosotros a través de este Facebook Live. Va a ser muy interesante. Solamente estamos esperando que la licenciada se logre conectar aquí a este Facebook. Permítanos por favor tantito. Miren, ya la vi. Al parecer ya ahorita ya se está. Ya. Dice que ya está aquí, nada más que todavía no se logra ver. Permítanos por favor unos segunditos. Todavía no se ve que se quiere agregar, más sin embargo no se concretan. Permítanos por favor tantito. Licenciada, me aparece un botoncito que dice agregando. ¿A usted cómo le aparece? Sí, dice que ya mandó solicitud, yo ya la acepté, pero a usted, ¿cómo le aparece ahora en su computadora o en su celular? Otra vez le volví a oprimir otra vez el botón para agregar. Vamos a ver si ahora ya se puede concretar. No le aparece nada. Ay, no sé cuál sea la razón de ello. No, dice que agregando, pero no se logra concretar. Veamos. Ya le di a aceptar a la otra invitación. También indica que se está agregando.
No sé por qué no se pueda, cuál es el motivo. No, no se logra. ¿Sigue sin aparecerle a usted algo? Dice sin respuesta del invitado. A ver. Margarita González. Agregar. Ay, Ya. ya. Ahora sí ya se pudo. Sí, ya por fin. Bueno, pues bienvenida, licenciada. Gracias, gracias. Siempre Estábamos platicando. aquí. Al contrario, gracias a usted por estar aquí con nosotros. ¿Sabe que se está moviendo mucho su camarita? Sí, a ver, permíteme, déjame ver si puedo ponerla aquí fijo y ya me hago hacia atrás. Ahí está. Listo. Ahora sí. Bueno, pues bienvenida. Ahora sí ya, después de varios intentos, ya se concretó. Sí. Mire, usted es terapeuta en descodificación biológica y consteladora familiar y organizacional. Primeramente, platíquenos, por favor, sobre las heridas de la infancia. ¿Cuáles? Tengo entendido que son 5, ¿verdad? Pues bueno, esas son como las más conocidas, Sí. pero en realidad todos tenemos heridas de la infancia. Son heridas que pueden ser de traumas, esas se traducen a lo que es un trauma. Un trauma puede ser de T mayor, que es como de T mayúscula, que es como algo así muy, muy grave, pérdida de muerte de los papás, divorcio, mudanza, alguna catástrofe natural. Esos eventos tan dramáticos que vivimos y que nosotros en la infancia y también como adultos, que es algo que no podemos nosotros cubrir, o sea, darle una solución o que nos mueven totalmente del piso, que es algo totalmente dramático y estresante. Eso es un trauma grande, ¿no? De mayúscula. Y los traumas con T minúscula, pues es lo que todos vivimos, sí o sí, a partir de los 0 años hasta los 12 años, más o menos, es que ya vivimos todas las heridas de la infancia. Y algunas de ellas, como las 5 que ya básicamente conocemos, es la herida de la injusticia, la herida del abandono, la herida del rechazo, la herida de la injusticia o de la agresión, pero también hay otras, ¿no? Como sentirme que, no sé, como que me humillaron o que me agredieron. Y hay muchísimas, podemos verlo como desvalorización, etcétera. Entonces, todas esas heridas tienen que ver con cómo yo interpreté de niña, que yo estaba pidiendo algo y esa necesidad que yo tenía en ese momento no fue cubierta, independientemente si fue real o no el evento. Me explico. Por ejemplo, yo de niña me regañaron por algo y yo sentí injusticia por ese regaño, aunque a lo mejor no, mis papás no querían ser injustos conmigo, Sí. pero yo así lo interpreté. Entonces, vamos forjando con todas estas heridas de nuestra infancia una programación mental sobre las creencias y cómo interpretamos el mundo más adelante. Entonces, O sea, nosotros interpretamos el mundo a través de nuestra infancia basado en las creencias, ¿verdad? Por ejemplo, vendría siendo un ejemplo lo que usted nos acaba de decir cuando acá constantemente nos regañaban y nosotros como hijos considerábamos que era injusto ese regaño. exacto. Ok, ese ejemplo de adulta, ¿cómo se vendría repercutiendo? ¿Con qué Puede, actitud? ok, ¿con qué actitud? Y bueno, con la actitud que también, dependiendo, por ejemplo, yo puedo vivir la injusticia de una manera totalmente diferente a usted. Yo puedo sentir injusticia y a lo mejor me enojo
siento rabia, la siento en mi cuerpo, me pongo caliente, mi sistema digestivo se contrae, hay reacciones fisiológicas y a lo mejor usted, esa herida de la injusticia, puede ser que se vaya, huya o que pelee y a lo mejor yo me quedo callada y tiene que ver con cómo aprendimos también a afrontar esas heridas. Ok, entonces un ejemplo, perdón, de la herida de la injusticia vendría siendo el hecho de adulta, que yo considero que, por ejemplo, me regañan a mí injustamente, ¿verdad? Que yo siento que todo el mundo me regaña a mí y que yo lo considero injusto. Sí, o sea, que ya como que se pierde valor cuando siento que es o no responsabilidad mía y que por ende yo me quedo callada porque eso fue lo que yo aprendí de chiquita. Ese vendría siendo un ejemplo. Sí, todo depende de cómo yo aprendí a hacerle frente a las heridas o a la vida en general. Porque también, por ejemplo, para mí un regaño pudo haber sido injusto, pero para mi hermana pudo haber sentido humillación por exactamente el mismo acto. Entonces, depende de cada persona cómo es que interpreta eso que le sucede, que vamos a tener improntas que en este caso son nuestros traumas, nuestras heridas, porque así nosotros aprendemos a manejarnos por la vida. Y así como esa es nuestra programación, así como lo aprendimos en nuestra infancia, hay un dato sumamente interesante que dice que de los 0 a los 5 años, nuestra programación ya se forja, nuestra programación mental y emocional en un 80% aproximadamente. Ya para los 18 años, nosotros nuestra programación mental, es decir, cómo interpretamos la vida, cómo nos duele, cómo nos emocionamos, cuáles son nuestras creencias, cómo interpretamos todo. Para los 18 años ya tenemos un 95% de programación. Entonces, nuestra tarea ahora como adultos es darnos cuenta cuáles son esas heridas, porque a partir de ellas, de esas creencias, es que hoy como adultos interpretamos el mundo y seguimos en los mismos patrones. A ver, licenciada, por ejemplo, denos otro ejemplo de una herida de abandono que nosotros pudimos haber vivido de chiquito y cómo se puede repercutir en un futuro. Otro ejemplo de la herida de rechazo, también de adulto, y otra herida de humillación que también viví de chiquita y que se puede repercutir de adulto. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque las personas que nos están haciendo el favor de vernos y de escucharnos, quiero que ellas se pongan a pensar y que a ver si ellas se sienten identificadas con ese ejemplo de chiquito y cómo a lo mejor puede pasarle eso de adulto. Claro, por ejemplo, la herida del rechazo. La herida del rechazo puede haber sido una interpretación de niño cuando yo estaba pidiéndole algo a mi mamá, atención a mi mamá, y mi mamá estaba trabajando. Y entonces ella estaba metida en su trabajo y me dice, ahorita no. Entonces yo me pude haber sentido como me está rechazando. Pero vuelvo a lo mismo, cada quien lo siente de manera diferente. Sí, sí. Ese mismo evento pudo haber sentido alguien más humillación o injusticia o abandono, ¿no? O sea, un mismo ejemplo, una misma vivencia, cada quien lo va a interpretar de alguna manera diferente. Entonces, en ese caso, a lo mejor yo interpreté que mi mamá me estaba rechazando y eso me dolió y no supe cómo hacerle frente. Y mi necesidad en ese momento era de atención y de cuidado, que quedó descubierta. Entonces, pasan los años y yo de adulto, en mi trabajo, voy con mi jefe y quiero ponerle que me ponga atención porque tengo alguna propuesta de trabajo y resulta que me dice, ahorita no, ese no es el momento. Eso se liga con la interpretación que yo tuve en la infancia y me duele. Justo como me dolió cuando yo era una niña con mi mamá. ¿Y qué va a pasar eso? Pues que a lo mejor me voy a sentir desvalorizada, que me voy a sentir que no soy importante, que no soy vista. Y eso son emociones que después como adulto pues me puede repercutir no solamente en las emociones, porque si no las sanamos, si no le hacemos frente a las necesidades que realmente están detrás de esas emociones, ahí es cuando se presentan también los síntomas. Fíjese, y ahí viene un ejemplo. Al yo sentirme de adulta, rechazada, desvalorizada, ¿verdad? Que no me siente importante, que a lo mejor yo no me sienta lo suficientemente inteligente o capaz, entonces yo empiezo a ver a las compañeras
o a los compañeros, y yo pienso, oye, ¿por qué a Juan Pérez sí le dieron esa oportunidad? Totalmente. ¿Verdad? O por qué a Lucía Sánchez sí le dieron, o sea, que ellos tienen que yo no tenga, porque eso también creó una baja autoestima, cuando en realidad a lo mejor simplemente ese día, en ese mismo momento, el jefe no me podía atender porque tenía un problema familiar o porque tenía un problema laboral, pero como yo no, como yo me siento afectada desde chiquita por esa herida, todo lo hago dentro de mí, ¿verdad? Como que pienso que el mundo rueda con esos lentes, por mí. como si yo me hubiera puesto unos lentes del rechazo, y entonces veo, a mí me rechazan y a ellos no, y entonces empiezan las comparaciones, como sí. usted menciona. Entonces, yo voy a interpretar el mundo a partir de esos lentes del rechazo, por ejemplo. Fíjese qué tan interesante. Sí. Y otro vendría siendo la herida de la humillación. Sí, o de la traición. Por ejemplo, la humillación, pues, ¿cómo nos sentimos cuando nos sentimos humillados? Sí. La emoción de la humillación está muy relacionada con la vergüenza, con la pena, ¿no? Entonces, ¿qué tendemos a hacer cuando me siento humillado? Pues a esconderme, a huir, a que no me vean. Entonces, si yo en algún momento de mi infancia interpreté que alguien me humillaba, por ejemplo, estábamos en la comida con mi familia y yo hago algún comentario y mi papá hace algún comentario sarcástico, me dice, ay, tú no sabes nada, jaja, burlón, y yo me siento humillada porque me expuso enfrente de todos y entonces me pongo roja, y me sudan las manos y mi corazón se acelera y me hace un nudo en la garganta y me quiero llorar. Bueno, eso que no se sanó, que no pudo, esas emociones que quedaron en mi cuerpo, es una impronta y nuestro cuerpo se va a acordar. Entonces, el día de mañana, volviendo el ejemplo, puede ser lo mismo que estoy en el trabajo, con mis colegas y de repente yo digo algo que para mí es importante y después me contestan con algún comentario que yo siento que es humillante, va a pasar lo mismo. Me van a sudar las manos, me voy a poner roja, se me va a hacer un nudo en la garganta, a lo mejor me va a doler el estómago y todos esos síntomas me van a hacer sumamente incómoda y lo que yo voy a querer en ese momento es desaparecer, que me voy a querer huir, a lo mejor para mí ya va a ser más difícil socializar, a lo mejor ya no voy a poder ir tan fácil a alguna reunión o algo por el miedo de que eso vuelva a suceder, a volverme a sentir de esa manera, porque lo que nuestro cuerpo quiere es alejarnos del dolor. Entonces, si yo ya sé o pienso o siento que me van a herir de esa manera, lo más probable es que yo desaparezca. Entonces me voy a convertir en una persona más solitaria, igualmente con baja autoestima, insegura, que a lo mejor no voy a decir lo que pienso por miedo a que cualquier cosa que me digan me voy a sentir humillada. Y eso nos afecta obviamente en la vida adulta. Ahora fíjese, vamos a la hora al extremo, porque a nosotros, bueno, usted es muy joven, a las personas de mi generación, en momento dado, pues nuestros padres generalmente eran como que más secos, ¿verdad? Entonces, por ende, no había mucha comunicación y eran como que más estrictos, y siempre en la familia siempre hay un hijo con el que no es el preferido, pero es con el que tiene más afinidad papá o mamá y otro hijo. En mi caso, por ejemplo, yo era con mi papá y mi hermano era la luz de los ojos de mi mamá, ¿verdad? Pero no había esa información que actualmente ya se maneja sobre las heridas de la infancia. Pero ¿qué pasa en la vida actual? Que los papás, a lo mejor también en nuestra época, bueno, en mi época, la mamá generalmente estaba en la casa y el papá era el que salía a trabajar. Pero en la actualidad, ya los matrimonios, la mayoría trabaja, o sea, los dos trabajan y por ende dejan a los niños pues en la guardería. Entonces, ahora vamos al otro extremo. A lo mejor a mí no me abrazaron tanto, ni me dijeron que me querían tanto, pero estaba mamá en casa. Pero ahora en la actualidad los dos trabajan y ¿qué pasa? Que como no nos vemos porque me vienen recogiendo de la guardería a las 6 de la tarde, más o menos, entonces me quieren dar muchísimo amor, me compran todo lo que quiero, ¿verdad? O sea, como que son, y como están todos estresados y tienen que llegar a hacer la cena o X, entonces me ponen un celular para que yo, niño o niña, pues yo me entretenga.
¿qué pasa con ese extremo? ¿Cómo lo puedes manejar? Bueno, definitivamente, Digo, porque también ahí ya hay muchos niños ya muy berrinchudos, ¿verdad? Porque ya están acostumbrados que por esta situación de falta de tiempo, pues se les da todo. exacto. Y bueno, todas las generaciones vamos evolucionando y, por ejemplo, si una generación de nuestros padres que eran estrictos, nosotros como hijos, por querer compensar esa falta de atención o de cariño, ahora nosotros le vamos a querer dar a nuestros hijos. Pero siempre, 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 como somos seres humanos, vamos a, sin intención, a propiciar alguna herida para nuestros hijos. O sea, eso viene de cajón. Todos los seres humanos tenemos heridas. Generación tras generación tras generación. Una es un polo opuesto, después la otra generación quiere polarizarlo al otro lado, después la siguiente generación es como una síntesis de los dos, y así nos vamos. Y vamos evolucionando y vamos cambiando, sin embargo, pues de que va a haber heridas, va a haber heridas. Entonces, en este caso, que usted muestra este ejemplo de cómo a lo mejor como ya trabajan los padres, mandan al niño a la guardería y después lo quieres compensar con mucho cariño, con muchos juguetes o con cosas Sí. materiales. ¿Y qué pasa con el niño? Pues a lo mejor vas, o sea, todos los niños de alguna manera van a sentir las mismas heridas dependiendo de sus creencias, dependiendo de su emocionalidad, dependiendo también de cómo nacen. También hay algo bien interesante que nosotros no tenemos este paradigma como lo suficientemente claro en nuestra sociedad, pero desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ahí también se forjan muchos programas emocionales y mentales, porque cuando nosotros nacemos ya tenemos una personalidad, que es, bueno, tenemos los genes, la información genética, 50% de nuestros padres, 50% de nuestra madre, y obviamente ellos de sus padres y así sucesivamente. Entonces traemos una información, muchísima información de nuestros ancestros también. Ya tenemos, Sí. sí, y también cuando estamos en el vientre de nuestra madre se emociona, tiene mucho tipo de emociones y esas emociones se traducen en hormonas. Entonces, si nuestra madre está tranquila y está contenta, a lo mejor vamos a tener serotonina, va a tener oxitocina en su cuerpo y eso nos va a llevar a llegar a nosotros como el embrión y después el feto que se está desarrollando en el vientre. Pero si nuestra madre también vive estrés, va a tener adrenalina, noradrenalina, cortisol, que eso también nos llega a nosotros estando en el vientre. Y esas hormonas, esa información nos llega a nuestro cuerpo, a la memoria celular, y entonces también nosotros nacemos ya con una predisposición, tanto genética como ambiental, para desarrollar una personalidad y un carácter. Entonces, ¿A poco? sí, O sea, entonces, si yo, por ejemplo, en momento dado yo me caso, me embarazo, pero mi esposo es una persona agresiva, violenta, yo me la paso llorando por esta situación, a lo mejor temo de que él me vaya a golpear todo eso, todo esa información yo le estoy dando a mi bebé, por decirlo de esa forma, claro, y al momento en que nace trae ese trae estrés. ese estrés. Entonces, cuando crece, va a lo mejor a ser un niño también muy miedoso y a lo mejor dices, es que ¿por qué? Si yo como madre le doy toda la seguridad y lo impulso a que sea seguro y a ir por la vida, pero a lo mejor lo que se vivió en el embarazo fue algo totalmente distinto. Entonces, ya hay información que venimos cargando desde nuestros antepasados y también cuando nos estamos gestando en el vientre de nuestra madre. Cuando nacemos, ese mismo momento del parto ya también es una impronta de un trauma fundamental, nuestro primer trauma de estar calientitos, rico ahí, Protegidos. protegidos y de repente salimos al frío, al cambio de temperatura, con una luz y que nos movilizan. Entonces, desde ahí ya tenemos también un trauma. Y por eso también en descodificación analizamos todos esos aspectos. Nos vamos desde el transgeneracional, es decir, información de cómo eran nuestras familias, tanto del padre como de la madre, cuáles eran las creencias, cómo eran la manera en la que ellos vivían y interpretaban el mundo, así como también cómo fue el embarazo mientras mi madre me estaba gestando, cómo fue el parto y obviamente cómo fue mi infancia,
porque todo eso es importante para yo darme cuenta qué tipo de heridas tienes, que esas son las que te programas, o sea, las programantes en nuestra infancia, que después vienen los conflictos en la adultez. A ver, una pregunta. Por ejemplo, para las personas, para las mujeres que están embarazadas, ¿usted qué recomienda? ¿Que sea por cesárea o que sea parto natural? Porque yo había escuchado que me decía una amiga, no sé si esa sea cierto, que si es parto natural, al momento en que nace el bebé como que es una lucha, pero como que los hace más vivos, como que más, pues no sé si más inteligentes, no sé cuál sea la palabra adecuada. ¿Por qué? Porque él lucha para al momento de salir, ¿verdad? Y cuando es por cesárea, no, porque como solamente es un corte, ¿verdad? Y por ahí, ¿usted qué recomienda? De hecho, ese tipo de información también se le pide a un consultante cuando se acerca a descodificación biológica por lo que usted acaba de mencionar. Si es parto natural, también dependiendo, fue un parto rápido, fue un parto lento, se tardó mucho tiempo, hubo lucha, hubo forcejeo con algunos instrumentos o no. O sea, todo eso sí impacta directamente en la personalidad de un bebé, o sea, en el carácter de un bebé. Y, por ejemplo, el parto de cesárea, pues como usted bien menciona, ya no hay esa como lucha, esa necesidad de ir hacia adelante. Entonces, se hace un vínculo entre las personas ya estando adultos, esas personas que se les dificulta lograr concluir trabajos o no concluir metas, o que no son resolutivas, que se quedan estancadas en lo mismo y que no saben cómo salir de ahí. Muchas veces tiene que ver con esa herida de la infancia o esa programación de cómo fue el parto. Entonces, eso también se trabaja. Pero de momento dado, si yo le pregunto a ¿usted qué recomendaría? Bueno, yo recomiendo lo natural. Yo recomiendo el parto natural. Obviamente, te acercas con tu ginecólogo y con el doctor de mayor confianza que tengas, que te ayude a que eso suceda, y si no, pues ellos sabrán si es mejor. Ya nos iríamos al plan B, que vendría siendo la cesárea. Ok. Pero definitivamente, bueno, aquí en Monterrey las estadísticas son que casi que el 50% o más de los partos son por cesárea. Y eso en ninguna otra parte del mundo se ve, porque pues no es lo natural, no es lo normal. Acá, oiga, licenciada, ¿y sobre los partos del agua? Pues bueno, de ahí... ¿Usted cree que, por ejemplo, sea importante o sea benéfico de alguna u otra forma, emocionalmente hablando? Pues, como menciono, siempre va a haber, sí, porque me dieron, porque no me dieron, porque si me tuve, que si no tuve, o sea, de heridas no nos vamos a salvar. Entonces, yo sí creo que a lo mejor en el parto de agua, pues mencionan que a lo mejor está relajada, o que no hay ese choque tan dramático a la hora de salir del líquido amniótico a salir al agua, pero a final de cuentas los vas a sacar de la bañera donde esté el parto. Entonces, pues bueno, no creo que haya mucha diferencia. Ok. Otra, por ejemplo, de ahí también la importancia, cómo nosotros veíamos a los papás. Si nuestros papás, por ejemplo, si mi papá trataba de forma muy cariñosa a mi mamá, pues yo vengo creciendo con esa idea, ¿verdad? De que los hombres son así, de que lo correcto es que el papá o mi pareja pues me trate bonito. Pero si el momento dado mi papá ignoraba a mi mamá, ya no digo que la maltrataba, pero simplemente que la ignoraba, entonces por ende, si yo no logro tratarme emocionalmente, lograr sanar esa herida, pues yo voy a buscar por ende un hombre así, ¿verdad? Totalmente. Un hombre que me ignore. Totalmente, porque eso es nuestra programación. Nosotros de nuestra infancia, pues obviamente vamos desarrollando nuestro cerebro, y cuando somos niños, nuestro cerebro, las ondas cerebrales con las que estamos ocupando, con las cuales nuestro cerebro está operando, son que van directamente a nuestro subconsciente, o sea, se graban. Y no solamente se graban las palabras, sino sobre todo los hechos, sí. Cómo yo estoy viendo y observando lo que me sucede. Entonces, para mí esas son mis creencias. Si yo viví con una familia fría y que no se demuestran amor, para mí eso va a ser lo más normal. Pero, y esas son mis creencias, que el hombre no abraza a la mujer, que la mujer no abraza al hombre, que no le da besos en público. Ya está con las amistades, licenciada, ¿verdad? Sí,
que no me abracen, que no. Entonces, por eso es que todas esas creencias y todo el medio ambiente en el que nos desarrollamos y crecemos es que va a determinar cómo es mi personalidad en la vida adulta. Y por eso es tan importante hacer un trabajo de conciencia, de análisis, de cuáles fueron mis heridas, cuáles fueron mi programación y cuáles son esas creencias que quizá hoy me están limitando para tener una armonía con mi pareja, para dejarme gozar un abrazo, para no estar todo el tiempo tullido. O sea, volviendo al tema, al ejemplo que usted menciona de que aprendí a que soy frío o que no demuestro amor. ¿Qué cosas te estás perdiendo tú en tu vida por operar desde esa creencia? Y es una pregunta muy válida que a lo mejor yo puedo decir, no me estoy perdiendo de nada. Entonces, si no te afecta, no pasa nada. Más, si hay algo que te afecta, si hay algo que te duele, que es algo que se vuelve un conflicto, entonces eso es lo que hay que analizar. Pero siempre hay oportunidades de crecimiento, ¿verdad? Yo creo que todos deberíamos de tomar ese tipo de terapias, ahora sí que viene siendo como ya canasta básica. Totalmente. Porque hasta para poder triunfar, y no me refiero a triunfar económicamente o laboralmente, porque a lo mejor para mí triunfar es simplemente, no sé, ir a leer poesía, atreverme a leer poesía frente a las personas. ¿Por qué? Porque a lo mejor de chiquita, a lo mejor yo sentía que mis papás como que me minimizaban y a lo mejor como que yo no me atrevo a hablar en público, ¿verdad? Pero para mí mi triunfo sería estar en un escenario, aunque no me pagaran, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante tratar esas heridas de la infancia. Exactamente. Ahora, licenciada, denos un ejemplo, por favor, de cómo algunas cuestiones emocionales que no nos hemos tratado nos vienen a repercutir en nuestro físico. O sea, ¿con qué enfermedades? Por ejemplo, si a mí me dio cáncer, o si a mí me da, por ejemplo, migraña, o si yo me enfermo constantemente de la garganta, que traigo tos, no sé. Sí. Ok. Bueno, desde la mirada de la descodificación biológica, que es un nuevo paradigma acerca de la enfermedad, nosotros acá en Occidente pensamos que la enfermedad es algo malo, que es pues lo tenemos como catalogado como algo totalmente, nos da miedo pensar en la enfermedad. Sin embargo, desde la descodificación biológica, la mirada es que eso es algo normal. O sea, la enfermedad viene y de hecho no le llamamos enfermedad, se le llama un programa especial de sobrevivencia. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros vivimos un evento inesperado, dramático, que no le podemos dar una solución, que para nosotros interpretamos que no hay una solución aparente, y sin expresión, o sea, que nuestra emoción no sale cuando la expresamos, no dejamos, no sé bien qué emoción hay ahí y no la comparto y no la lloro y no lo digo. Si no hay expresión de eso, esa energía se va a quedar guardada. Y ese evento dramático que yo viví va a repercutir en mi cuerpo mientras que yo no le dé una solución. Entonces, supongamos que, por ejemplo, el tema del cáncer. Bueno, el tema del cáncer depende de en qué órgano está el cáncer. Entonces, vamos a suponer, no sé, un cáncer de páncreas. Cáncer de mama, que es algo muy común. Bueno, el cáncer de mama, todo tiene que ver con una lógica biológica. ¿Qué significa esto? Que todos nuestros órganos en el cuerpo tienen una función especializada. Y esa función especializada cubre una necesidad para vivir, ¿no? Para vivir y funcionar. Entonces, nosotros, cuando el embrión va evolucionando, se va desarrollando en el vientre, toda esta etapa se llama la ontogénesis, que es cuando el embrión se desarrolla y empieza con una capa de células de tejido endodérmico. Entonces se forjan todos los aparatos, todos los órganos que son vitales para nosotros sobrevivir, la mera sobrevivencia. La segunda capa embrionaria es el mesodermo antiguo, que ya son los órganos
órganos que tienen que ver con la protección. La tercera capa embrionaria, o sea, así se va desarrollando. La tercera tiene que ver con el rendir, el desplazarme. Y la cuarta capa, que ese es el mesodermo antiguo, y la capa, que es el ectodermo, tiene que ver con la comunicación, con el territorio, etcétera. Entonces, cada órgano de cada capa embrionaria tiene una función diferente. Uno de sobrevivencia, uno de valorización, otro de territorio, otro de comunicación, y esos órganos tienen una función. Entonces, dependiendo de qué capa embrionaria sea el tejido, es que se va a desarrollar el programa de sobrevivencia de una manera determinada. Me explico un poquito más. Yo nunca había escuchado eso, fíjese. Entonces hay 4 tipos de órganos. 4 tipos de capas embrionarias. 4 tipos de capas embrionarias, ok. A ver, díganos un ejemplo de cada una. Tejidos. Por ejemplo, el sistema digestivo, algunas partes del sistema digestivo, porque es muy complejo, en todo nuestro cuerpo, cada órgano puede tener diferentes capas embrionarias. Entonces, dependiendo del lugar exacto de donde se desarrolla un cáncer, es que yo voy a saber si es cáncer por un conflicto de desvalorización, por ejemplo, en los huesos, una osteoporosis, por ejemplo. En los huesos tiene que ver con la tercera capa embrionaria, que es rendir, es el sistema musculoesquelético. Si en cuando yo me siento, tengo un conflicto de desvalorización en el rendimiento, es decir, pienso que no puedo alcanzar mis metas, y me siento que no alcanzo, que no logro, que no puedo, que no me desplazo, que no llego. O sea, todos estos predicados verbales me dan pistas también de qué órgano está hablando. Entonces, esta necesidad que no está cubierta, que es lograr mi objetivo, me va a hacer que yo me sienta desvalorizada. Y cuando yo me siento desvalorizada, como es de tercera capa embrionaria, cuando tengo el conflicto activo, es decir, cuando estoy en estrés, la función de las células van a ser menos células. O sea, es todo un programa que eso precisamente es lo que yo explico más a profundidad en el taller, que más adelante vamos a eso. Pero así como rapidito va a ser menos células, menos función. Y cuando yo le hago una solución a mi conflicto, y es una solución, eso tiene que ver con algo mental, con una interpretación. Cuando yo digo, bueno, no, lo que hice estuvo bien, fue suficiente, supongamos que esa fue la solución que yo le doy a este conflicto, entonces es que entra la segunda parte del programa de supervivencia, o sea, la segunda fase de la enfermedad, que es cuando en este caso hay más función de células y es para recuperar, reparar los tejidos de la primera fase cuando estaba yo en conflicto activo. Entonces, cuando estoy solucionando mi conflicto, ahora entra, en vez del sistema simpático, que es cuando estoy en conflicto activo, cuando estoy llena de estrés, cuando soluciono, el que toma el mando de mi cuerpo es el sistema parasimpático, mi sistema nervioso parasimpático, o vago. Entonces entro en esta fase de vagotonía, donde yo me voy a sentir cansada, donde a lo mejor voy a tener mucho dolor de los huesos para inmovilizarme. O sea, tiene toda una lógica biológica, donde yo me inmovilizo para que mis células y lo que tenga que recuperar de mis tejidos entra en esa parte. Entonces yo ya estoy con mucho dolor y con muchos síntomas, pero ya solucioné mi problema, mi conflicto. Entonces ya no voy a tener pensamientos recurrentes de eso, y voy a salir de ahí. Entonces, una osteoporosis, por ejemplo, cuando se van descalcificando los huesos, cuando se van haciendo delgaditos, es porque constantemente tengo un conflicto de desvalorización, de rendimiento, porque hay otro tipo de desvalorización. Entonces, yo como descodificadora lo que hacemos es ver cuál es tu síntoma. Tú vas con tu doctor, te atiendes, porque la descodificación además es algo que no sustituye nada, sino es algo
que acompañe, es un acompañamiento emocional para ver cómo es que tú interpretas la vida y cómo puedes resignificar esa vida para que no caigas en los mismos conflictos y no te esté afectando al mismo órgano. Y que está muy complejo lo que usted nos acaba de explicar. Francamente, hacia la primera, digo, para alguien como yo que no tenía conocimiento absoluto sobre ese tema, sí se me hace muy complicado, pero sí entiendo que usted nos está platicando sobre lo que viene siendo un proceso. Exacto, ¿verdad? es un proceso de la el proceso de cómo va evolucionando una enfermedad. Exacto. A raíz de una herida de la infancia que no se ha curado. Que no se ha curado, ¿verdad? Porque esa es la programación, pero como adulto vuelvo a interpretar lo mismo y ahí es cuando se desencadenan los síntomas. Entonces, necesitamos sanar esas heridas, pero la vida va a seguir y vamos a tener eventos dramáticos. Y aunque a lo mejor yo no interprete, o sea, no solamente tiene que ver con las heridas de la infancia, porque a lo mejor vivo un terremoto y es inevitable que mi cuerpo entre en estado de alerta. De shock. De shock. De hecho, así se llama, un bioshock. Cuando tenemos un bioshock, que es este momento dramático, inesperado, sin solución y sin expresión, porque me quedo así sin habla, ese momento mi cuerpo empieza el programa de sobrevivencia, empieza las fases de la enfermedad, que cuando yo tengo todo este estrés se llama la fase activa. Cuando soluciono el estrés se llama fase de recuperación. Y ahí es cuando me enfermo. Ahí es cuando hay síntomas de infecciones, dolores, cuando veo que tengo, cáncer, pero hay otros síntomas que también, o sea, yo tengo que yo soy como Sherlock Holmes, que va con una lupa a analizar cuáles son tus síntomas, cuáles son las capas embrionarias, cuáles son los órganos afectados, porque eso me va a decir si tu síntoma tiene que ver con una fase activa de la enfermedad o con una fase en reparación. Y el abordaje ya sería diferente. A ver, vamos a enfocarnos en un tema. Por ejemplo, entiendo así, yo tengo un problema familiar, ¿verdad? Que yo no puedo solucionar. Y al momento en que ya me concientizo de ello y que ya digo, que ya empiezo a ver cómo poder solucionar ese problema, ahí es en donde se desemboca la enfermedad. O sea, la enfermedad creció desde el momento en que yo estoy así de que yo, ¿cómo lo soluciono? Tengo este problema, ¿qué hago? O sea, tengo miles de inquietudes, no puedo dormir en las noches, vivo preocupada, vivo acelerada. Ahí es en donde mi organismo está creciendo la enfermedad. Cuando yo ya encuentro una solución, ahí es donde ya aparecen los síntomas de mi enfermedad. Sí. Sí, ¿verdad? Por lo general sí, porque por ejemplo, hay síntomas que se dan en fase activa, es decir, el insomnio es un síntoma claro de que tú estás en fase activa de un problema, porque el insomnio también es un síntoma. O sea, cuando llega alguna persona y dices que no puedo dormir por las noches, bueno, entonces hay algo que no te deja dormir, porque nuestro sistema nervioso, o sea, vas a tener cortisol de más en las noches y no te va a dejar conciliar el sueño. Entonces, eso es un síntoma que a mí me avisa que no has resuelto un conflicto. ¿Cómo puedo saber cuál viene siendo mi conflicto? Por ejemplo, para aquellas personas que no pueden conciliar en la noche el sueño y que sienten que no pueden respirar, ¿verdad? Por sí solas, ¿cuál vendría siendo ese conflicto de la infancia que no se ha tratado? ¿Se puede descubrir de esa forma, de una forma así más concisa? ¿O es necesario entrar a una terapia para saber cuál viene siendo la herida de la infancia que no se trató en su momento y que le viene repercutiendo en que tiene insomnio y no puede respirar bien? Bueno, es tomar conciencia. Obviamente un terapeuta te va a ayudar a tomar conciencia porque muchas veces no tenemos ese tipo de información a la mano. Entonces, supongamos que yo no me permito, o sea, estoy con el conflicto activo y estoy con pensamientos rumiantes, pero a lo mejor es un conflicto que yo viví, no sé, el día de mañana voy a tener una presentación en el trabajo y me tiene despierto. Entonces, puede ser que sea por miedo a hablar en público, porque viví una herida de la infancia de humillación, o puede ser porque me da miedo que me regañen y se me va a hacer injusto y me voy a enojar. O sea, ya tendríamos que indagar un poquito más en el sentir emocional de cada persona para poderle dar una solución.
porque ese es un conflicto activo y cuando tú lo soluciones va a venir un síntoma que se va a manifestar en alguna parte del cuerpo. Entonces, supongamos que yo me siento desvalorizada, ya mencioné el sistema musculoesquelético, pero si yo me siento con una injusticia... A ver, yo me siento desvalorizada, ese vendría siendo una herida de humillación o de injusticia, ¿verdad? De cualquiera de los dos. Sí. Y voy a tener posiblemente enfermedades. Puede ser del sistema músculo esquelético. O sea, hace todos los músculos, contracturas, o que tenga que ver artritis, osteoporosis, en las coyunturas, dolores, tortícolis, ese tipo de dolores musculares tiene que ver con desvalorización en el rendimiento, pero puede ser que también tenga una desvalorización sexual, que eso ya me va a afectar en mis órganos sexuales. O sea, entonces, por eso te digo. ¿Cómo está esa situación de la cuestión sexual? Supongamos que yo no me siento deseada por mi esposo y yo me siento, entonces si no me siento deseada, puede que yo interprete que me siento desvalorizada, o sea, no me siento lo suficientemente bonita, lo suficientemente atractivo, entonces esa inseguridad me va a afectar en otros órganos, me va a afectar a lo mejor... Esa vendría siendo una herida de rechazo, que a lo mejor yo de chiquita, el ejemplo que usted dice, yo actualmente, pues yo no me siento deseada por nadie, ¿verdad? Posiblemente no estoy ni casada, ¿verdad? Entonces, esa vendría siendo una herida de rechazo, que a lo mejor mis papás, por estar trabajando, o a lo mejor porque tuve a lo mejor un hermano o una hermana que tenía algún padecimiento físico, y que por ende a mí no me prestaba o que yo consideraba que no me prestaba la suficiente atención, viene siendo una herida de rechazo. Yo voy creciendo, ya soy adulto, y entonces yo ya no me siento deseada. Ese vendría siendo un ejemplo de adulto, ¿verdad? Que está relacionada con esa herida. Claro, como mencionas. Fíjese cómo muchas veces uno de adulto, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, digo, tantas situaciones nosotros vivimos, porque como usted bien dijo desde el principio de la entrevista, uno aprende a ver la vida desde nuestras ideas, desde nuestras creencias, desde nuestras costumbres, que son diferentes a las de usted, porque usted y yo tuvimos un entorno familiar diferente, ¿verdad? Que para mí a lo mejor el hecho de que a lo mejor mi jefe no me haya, que yo voy y le busco una oportunidad y él me dice, no, pues de momento no hay, a lo mejor para mí ya es una humillación, porque yo tuve esa herida de humillación de chiquita, pero a lo mejor usted va y usted le dice lo mismo, no te puedo atender, o ahorita no hay oportunidad, y a lo mejor usted no lo va a ver de esa forma, usted lo va a ver de, eso me ayuda a que yo le eche más ganas, y si aquí no se va a dar esa oportunidad, se va a dar en otra. O sea, como que a usted no se le cierran las puertas, en una palabra. Exacto, es cómo afrontamos los conflictos de nuestra vida. Si hay algo que para nosotros es neutral, si nuestra interpretación es neutral, no me afecta, entonces no va a haber ningún síntoma, no va a haber estrés en mi cuerpo. Pero si yo lo identifico si lo interpreto como humillación, o injusticia, o abandono, rechazo, y todas esas heridas que vienen desde la infancia, pues obviamente voy a tener conflictos de cómo en mi día a día, ¿no? Fíjese, otro ejemplo muy común. Ay, perdone, Melik. Adelante. Otro ejemplo muy común. Las personas que son delgadas, pero después conforme va pasando el tiempo, bueno, nuestro cuerpo va cambiando, ¿verdad? Ya no podemos ser igual de flaquitas como cuando éramos en la secundaria o en la prepa, ¿verdad? Pero cuando ya de adulto tú quieres seguir conservando tu fisonomía de la secundaria, entonces viene la anorexia o la bulimia. ¿Cuál vendría siendo la herida? Porque quiero que también usted me mencione el ejemplo de las personas que son gorditas, porque a lo mejor hay personas que son gorditas, por ejemplo, de las piernas, pero que de los brazos son delgaditos. También eso tiene que ver con las heridas, ¿verdad? Sí, claro. O sea, hay gorditos que no son gorditos parejos. Hay gorditas, mujeres gorditas que son curvilíneas. Claro. Todos esos trastornos de comportamiento tienen que ver también con las heridas, pero eso ya es todavía un poquito más complicado porque son diferentes heridas, es como un síndrome. Entonces, por ejemplo, una persona que puede ser anoréxica va como en un cajón varias heridas.
que me sentí agredida, que me sentí humillada y con mucha rabia. Entonces, todo es como un combo de conflictos que voy a tener en mi mente, que me afecta desde el cerebro y afecta el órgano, y voy a presentar un trastorno, en este caso un trastorno alimenticio. Pero todos los trastornos de comportamiento, todos los trastornos mentales, tienen que ver también con conflictos emocionales, pero no es un solo conflicto, son varios conflictos a la vez. Ok, y por ejemplo, y de las personas gorditas, ¿ahí qué vendría siendo? Porque a lo Por ejemplo, mejor hay personas que no comen mucho y sin embargo son muy gorditas. La grasa sirve para diferentes funciones, o sea, tiene diferentes funciones permanecer con grasa, acumular grasa. Puede ser porque en algún momento de mi infancia vivía yo escasez de alimentos o mi familia era pobre, entonces mi conflicto fue, tengo que acumular para no morirme de hambre. Entonces a lo mejor ya de grande, mi tendencia corporal es a guardar más grasa por ese miedo, por esa programación de que en mi infancia me faltó. Entonces acumulo grasa. Mire. Eso puede ser una. O también puede ser que en mi casa me agredían con constantes comparaciones, insultos, golpes, o sea, pudo haber sido algo más dramático, y mi cuerpo, también la grasa sirve como amortiguación o como una especie de escudo. Entonces, como un caparazón. Como un caparazón. Entonces, eso también puede ser, ya dependiendo, y por lo general es también como el trastorno, pues es un trastorno, puede ser alimenticio o simplemente retención de grasa, que por lo más posible es que sean varios conflictos. Por eso nosotros muchas veces leemos de que ama tu cuerpo, ¿verdad? Ámate como eres, porque muchas veces a nosotros no amar nuestro cuerpo, ¿verdad? Así como es, también eso provoca que engordemos. Totalmente. Mientras que yo me O sea, estoy diciendo cosas feas en el espejo, mi cuerpo se va a proteger de esas cosas feas que yo le digo. Entonces va a salir contraproducente. Va a guardar más grasa porque se está protegiendo del ataque, de la agresión. Entonces, ¿cómo nosotros también tenemos esto que se llama conflicto autoprogramante? Todo lo que yo me digo, todas las creencias que yo tengo sobre mí mismo, eso me van a afectar totalmente porque es un conflicto que yo mismo me estoy causando. O sea, las palabras tienen poder. Uy, totalmente. Son predicados, como dicen, bendiciones o maldiciones, maleficios o beneficios, ¿no? Mire qué interesante. De hecho, yo había leído en alguna ocasión que nos recomiendan mucho, ¿verdad? De que cada día nosotros agradezcamos por lo que tenemos, porque la realidad es que no lo hacemos, Claro. ¿verdad? Siempre nos paramos así de que bien rápido o en las noches a hacer una recopilación mental y decir, oye, doy gracias porque me fue muy bien en el trabajo, o doy gracias por esa plática que tuve con tal amistad, o doy gracias porque hoy tuve la oportunidad de cenar algo muy rico. Totalmente. Simplemente doy gracias por estar viva. Claro, claro. Y como usted menciona, no tenemos ese hábito. Y esos son hábitos mentales. Cómo tener buenos hábitos mentales, y para eso hay también mucho entrenamiento. Requerimos tener conciencia para entrenarnos y para hacerlo constantemente y que después ya se vuelva un hábito. Ahorita que usted dice la palabra conciencia, porque la ha comentado en varias ocasiones a través de la plática, nosotros podemos tomar conciencia de nuestras actitudes negativas a raíz de poder estudiar, realmente saber cuáles vienen siendo nuestras heridas de la infancia, porque de ahí se origina todo. Y ya cuando yo de adulto, al yo saber cuáles vienen siendo mis heridas de la infancia, y cuando yo de adulto ya paso por alguna situación, ahí yo reconozco cuál herida es y ya acciono, o sea, yo ya estoy consciente. Exacto. Simplemente con saber cuál es el problema, ya estás a la mitad del camino. Entonces ya nada más te falta como trabajar un poquito más en esa herida, y con terapia es obviamente lo más recomendable, que tengas un acompañamiento terapéutico, que estés guiado, que haya herramientas donde tú puedas estar trabajando en el perdón, en resignificar las vivencias, en darle otro sentido, y pues obviamente cuando le damos un giro a esas creencias, es que ya no se va a presentar ya no se va a repetir esas situaciones en mi vida, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces cuando tenemos algún patrón que se repite y se repite y se repite, es
que no has aprendido, que no has visto, que no has tomado conciencia. O sea, tomar conciencia es el darme cuenta de cuál es el problema, que hay que ponerle atención para cambiarlo y evolucionar y salir de ahí. Sí, por ejemplo, si yo soy una persona muy impaciente, entonces la vida se va a encargar de darme ejemplos y ejemplos y ejemplos hasta que yo aprenda a ser paciente. Claro, y porque eventos donde va a surgir mi impaciencia pueden ser muchísimos, más la vida va a seguir siendo la vida, igual, más yo cómo interpreto la vida. Entonces, si sigo viviendo las mismas situaciones de la misma manera, pues siempre voy a presentar ese mismo problema. ¿Cómo poder? Fíjese, usted acaba de decir algo muy importante. Si nosotros no nos tratamos emocionalmente, si nosotros no conocemos cuáles vienen siendo nuestras heridas de la infancia, no nos tratamos emocionalmente, entonces siempre vamos a estar teniendo los mismos problemas, pasando las mismas situaciones y sentir que a lo mejor si yo no estoy feliz en un trabajo porque yo siento que la gente me está criticando, me voy a salir de ese trabajo, pero como yo no he sanado, me voy a entrar a este y va a ser exactamente lo mismo. Y voy a decir, oye, ¿por qué siempre me tocan compañeros tan gachos? O sea, ¿por qué la vida es así de injusta? ¿Verdad? ¿Por qué me toca un jefe pues sí, tan feíto, ¿verdad? Cuando en realidad no es el entorno. Soy yo de cómo yo veo la vida a través de mis creencias y de mis costumbres. Claro, totalmente. Obviamente influye mucho también el medio. Entonces también, ¿por qué aceptas trabajos que son ambiente tóxico, no? Supongamos, o sea, hay muchos factores que analizar, pero el primero es analizarme a mí mismo. Pero, Lick, ahí tengo una duda. ¿En realidad existe un ambiente tóxico o uno viene siendo la tóxica? Yo creo que pueden ser las dos, o sea, no es como una u otra, no es negro o blanco, sino hay, como digo, es como el análisis de los multifactores que pueden existir en una situación. Entonces, puede que sí sea un ambiente tóxico. ¿Por qué? Porque a lo mejor es real que los compañeros de trabajo te metan el pie, te critiquen, inventen chismes, hablen de tus espaldas, o sea, eso puede ser real, pero ahí también significa cómo yo le hago frente a eso, cómo le hago frente a ese ambiente. A lo mejor digo, pues los voy a confrontar y pago las consecuencias, o ya se me va a escurrir, me entreno para que se me escurra, o me cambio de trabajo. O sea, la manera en cómo yo afronto eso tiene que ver con lo que para uno es lo mejor. O sea, ya hay que buscar lo que para nosotros sea lo mejor. Oiga, Lick, estaba viendo, usted también es consteladora familiar. ¿Nos podría platicar un poquito sobre ello? Porque también tiene que ver y está ligado con las heridas de la infancia. Sí, claro. Bueno, las constelaciones Constelación familiar. tiene que ver con las leyes del sistema familiar, ¿no? Existe una ley de jerarquía, una ley de pertenencia, que si esas leyes si se violan esas leyes, va a haber problemas sí o sí. Entonces, por ejemplo, algo muy sencillo es, si yo en mi sistema familiar está mi papá, mi mamá, mi hermano mayor, mi hermana menor y luego yo, pero yo por alguna situación, mi familia tiene un desorden en los roles establecidos y yo empiezo a fungir un papel como si fuera la mamá de mi mamá o de mis papás y de mis hermanos, ese sistema familiar va a tener problemas, sí o sí. Y se va a ver esos problemas de diferentes maneras. Obviamente cada caso es particular y se analiza dependiendo de toda la teoría que tiene que ver con constelaciones familiares. El orden, la jerarquía, el equilibrio entre dar y recibir, si también podemos ver lo que está ligado energéticamente con nuestros antepasados, si hubo algunos conflictos de nuestros antepasados que no quedaron sanados o eventos dramáticos que quedaron en nuestra biología, en nuestra genética, que la pasan de generación en generación, yo puede ser que presente un síntoma que en realidad a lo mejor no es solamente mío, que viene ligado energéticamente con una vivencia de mis antepasados. Entonces, eso se puede ir detectando en las constelaciones, que básicamente se trabaja con elementos, pueden ser elementos
como monitos o pueden ser con elementos de personas. Sí. Hay diferentes tipos de constelaciones, las constelaciones grupales o las constelaciones individuales, y se trabaja con las sensaciones físicas. El consultante va con algún problema, con un objetivo y una meta que quiere trabajar, y yo como acompañante me conecto con el campo morfogenético, en este caso con el alma familiar de la persona, con el inconsciente colectivo familiar de la persona, y yo soy como una guía, un medio para que esa persona mueva, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a trabajar con monitos, con los elementos de los monitos. En un tablero se trabaja, se ponen los elementos que yo le digo que ponga. Por ejemplo, me dice, ¿sabes qué? Tengo un problema que no encuentro trabajo, o tengo miedo, me vienen un montón de opciones de trabajo, pero yo no agarro ninguna. O que entonces, no me rinde el dinero. O que no me rinde el dinero, o que tengo problemas con mi familia, o con mi hermana, o que no me llevo bien con mi pareja, o que no me relaciono bien con el éxito, me siento fracasado. O sea, un montón, puede ser cualquier conflicto, y yo indago en una entrevista para yo poder ver cuáles son los elementos con los que podemos empezar con una constelación, porque pueden ser varias para un mismo conflicto. Entonces, aún así ya saco los elementos, le pido a esta persona que los coloque en un tablero, y yo ahí empiezo con las indagaciones. Entonces, la idea es que esta persona analice cómo se siente con respecto a lo que está viendo en el tablero, con cada elemento, cuáles son las sensaciones corporales, qué emociones vienen, afloran en su cuerpo, cuáles son los pensamientos que se le cruzan en la mente. Y conforme lo que esa persona está experimentando, es que yo la guío a través de movimientos de los elementos, o a través de frases sanadoras, porque la idea es que se vuelva a organizar y se vuelva a construir un orden en la familia. Y que se vean, que se tome conciencia de cuáles son los bloqueos, que por lo general son miedos, o son las mismas heridas. Y entonces esos bloqueantes, poder tomar conciencia de ellos, y a través de esas frases sanadoras es que las personas pueden trascender a esos conflictos y puedan relocalizar los elementos. Y esos son estos movimientos que se hacen, son movimientos del alma, energéticos, que se van a ir materializando poco a poco en la vida, y suceden, luego se ve cómo se organiza nuevamente la vida. Es algo muy interesante. O sea, fíjese la importancia. Por ejemplo, si yo tengo un hijo o una hija y lamentablemente muere en un accidente, y yo no me puedo despedir de él o de ella o de mis padres, ¿verdad? O de mi esposo, a través de una constelación familiar se va a sanar esa situación, claro, ¿verdad? Otra cosa vendría siendo un dolor físico. Por ejemplo, aquí a mi esposo le duelen muchísimo las rodillas, y ya se ha tratado médicamente, se ha hecho estudios y no resulta nada, o sea, de todo sale bien, pero a lo mejor a través de una constelación familiar se logra descubrir que a lo mejor en su vida pasada, ¿verdad? A lo mejor a él le amputaron las piernas, y que ese viene siendo el motivo del dolor físico, ¿verdad? Todo eso se descubre a través de una constelación familiar. Sí, se va descubriendo. Nosotros no trabajamos, bueno, en mi escuela no trabajamos con vidas pasadas, más sí vidas de los ancestros. Es decir, a lo mejor, por ejemplo, mis abuelitos. Sí, a lo mejor mi abuelito le tuvieron que amputar la pierna, y en X fecha, y a lo mejor ese dolor inició en la misma fecha o en fechas similares cuando a mi abuelo le sucede eso, y yo voy cargando esa memoria, entonces a mí me empiezan a doler las rodillas. O sea, eso sí puede ser. Fíjate, entonces, por ejemplo, en mi caso, mi abuelita paterna nació un 2 de noviembre, igual que yo. Ok. Eso significa que tú eres doble por nacimiento de esta abuela paterna. ¿Qué significa eso? Una afinidad. O sea, que tienes parecidos, que a lo mejor hay información de tu abuela que se puede manifestar en ti con mayor facilidad que algún otro miembro de tu familia, de tu clan. O sea, información que se pueda manifestar con mi papá, ¿verdad? Porque sí, es mi abuela paterna. Sí, pero a lo mejor a tu papá... O sea, de la comunicación que yo tenga con él fuera resultante de esa vida de mi abuelita. Sí, puede ser. Okay. Puede ser que a lo mejor tu papá
te ve a ti como puede ser que haya algún desorden familiar, poniéndote un ejemplo, donde tú puedas representar a su mamá. Entonces, que energéticamente te ponga en un lugar que no te corresponde, que en realidad tú eres la hija, no la mamá de él. Y entonces hay un desajuste del equilibrio de la jerarquía y hay que volver a ponerte a ti en tu lugar. Pero eso, ¿cómo lo vamos a ver? A través de los síntomas y de tus conflictos, que es lo que tú quieras ir a trabajar en una constelación. Fíjese, ahorita, por ejemplo, la cuestión es muy común. Digo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo mis papás que mi mamá tiene 86 y papá tiene 87. Entonces, y yo soy su única hija, pues el momento dado, como que ya se quieren cambiar los papeles, porque en ocasiones yo misma estoy consciente que a lo mejor ya no los veo como papás. O sea, que yo ya los trato de educar como si fueran mis hijos, ¿verdad? Y cuando se pierde ese rol es cuando surgen problemas, porque yo tengo que estar consciente que ellos son mis papás, son mayores, son personas adultas mayores de 80 años, pero no dejan de ser mis padres y yo los debo de tratar como tal, ¿verdad? No verlos como hijos, porque si no hay conflictos. Exactamente. Conflictos para ti, sí. Y obviamente para ellos también, pero... Sí, conflictos para mí. Sí, ¿no? Que cargas más de la cuenta o que simplemente ellos son los mayores y tú eres la pequeña. La vida viene de arriba hacia abajo. Entonces, si se cambian los roles, puede ser que tú estés volteando a ver hacia ellos y hacia tu descendencia no, ¿no? Entonces empiezan a lo mejor conflictos con tus hijos o con tu pareja, porque no te corresponde a ti tú ser la mamá de tus papás, ¿no? Ellos, como tú dices. Fíjese qué interesante. Ellos son tus padres. Sí. A través de esta plática, sí. Híjole, pueden salir miles, pero miles de dudas porque cada quien, ¿verdad? Tiene una vida, una historia familiar. Entonces es muy importante, por favor, que usted nos invite sobre este taller que va a ser próximamente el 9 de febrero, de 10 a 1 de la tarde. Sí. Platíquenos, por favor, qué vamos a ver, cómo va a estar la situación, cómo nos podemos inscribir, claro. Nos van a dar material, sí. Todo, por favor. Claro, gracias. Mira, este siguiente taller es un taller introductorio, dura 3 horas, es como esta conversación un poquito más profunda, donde voy a explicar dónde surge la descodificación biológica, qué es la descodificación biológica, cómo es este programa de supervivencia, o sea, las fases de la enfermedad. Te voy a decir cuáles son las capas embrionarias, cuáles son los órganos y los conflictos de cada uno de ellos para que vayamos tomando conciencia de cuáles son mis posibles conflictos dependiendo de mis síntomas. Y no solamente síntomas físicos, sino también lo que decía, pueden ser mentales, comportamentales o existenciales. Eso que se va repitiendo una y otra vez en mi vida, eso también es un síntoma, que eso se ve también en cuál es el conflicto programante y cómo se va desencadenando en mi vida los conflictos. Entonces, se va a trabajar eso, les enseñamos también las 5 leyes biológicas, que es de donde se basa toda esta teoría de la descodificación biológica. Y sobre todo lo más importante que creo yo es, además de la teoría, ejercicios vivenciales para que podamos ir bajando el estrés y vamos pudiendo poco a poco conectarnos con nuestro cuerpo y bajarle al estrés para recuperar bienestar y equilibrio. O sea, ustedes nos van a dar información sobre qué ejercicios nosotros podemos realizar para que nosotros nos desaceleremos. Sí, tanto algo tan sencillo como control de estrés, algo así como a la mano, más también en el taller vamos a hacer un ejercicio o 2 ejercicios sumamente poderosos para ir bajándole al estrés de algún conflicto que tú estés teniendo o que se repita o que sea recurrente en tu vida. Ok, a través de de ese taller, nosotros vamos a poder descubrir cuáles vienen siendo nuestras heridas. Sí, vas a tener como son muchas, sí. Pero por lo general se descubre, o sea, a través de creencias y de frases, tú es como que vas a ir identificando cuáles son esas heridas que vengo cargando desde la infancia y que se traducen en conflictos de adulto, ¿no? Entonces, sí, okay. Y ya teniendo esa información nosotros, que nos va a ayudar, ya posteriormente, después de ese taller, ya podemos enfocarnos, ¿verdad? Para seguir trabajando y teniendo una línea de estudio. Claro. Okay. De hecho, ese taller, como mencioné, es introductorio para que de ahí las personas que se interesen en el tema y quieran profundizar más,
se va a abrir ya una jornada de trabajo de descodificación biológica y de constelaciones familiares, que van a tener otras fechas y que van a ser talleres de más horas. Ok, perfecto. Este grupo, de fecha 9 de febrero, ¿hay un grupo de un mínimo de personas o...? Hasta ahorita es un grupo de 25 personas. Entonces, sí, De es un 25 grupo limitado. personas. Para que... O sea, como máximo tienen que ser 25. Sí. A manera de que se pueda trabajar Exacto. más personalmente con cada uno de los integrantes, Totalmente. ¿verdad? ¿El taller únicamente lo va a impartir usted o van a ser otras personas? Únicamente lo imparto yo. Muy bien. ¿Nos van a dar material? Sí, básicamente te vamos a dar la información que se va a ver en ese taller por escrito. Okay. Y más adelante, como ya menciono, bueno, también se te va a dar como un folleto, te vamos a mandar por WhatsApp la información para la jornada completa si ya quieres trabajar más en este tema, ¿no? En profundizar más. ¿Cómo nos podemos inscribir? Pues mira, por ahí te mando un flyer. Si quieres, no sé si lo podamos poner también ahí después de colgarlo por ahí por Facebook, claro, porque ahí viene la información, el lugar donde será, el horario y el teléfono de WhatsApp donde la gente se inscribe, donde se pide informes. Como quiera, díganoslo, por favor. El lugar, okay, la fecha, que ya dijimos 9 de febrero, de 10 a 1. De 10 a 1 en Academ, que es acá en Río Suchate, en la colonia de Lomas del Valle, en San Pedro Garza García. Y el teléfono es el 81 12 12 23 45, que ahí es donde los invitamos a que se acerquen por WhatsApp para pedir más informes de cómo hacer la inscripción. ¿Existe alguna promoción? Por ejemplo, si se inscriben, yo inscribo a mi mamá y a mí, o a mi esposo y yo. Claro, sí, como afiliados, si tú llevas recomendados por ti, te abonamos el 20% del costo. O sea, okay, por cada persona que tú invites, te damos 300 pesos. O sea, es como el 20% de la inscripción, que son 1,500 la inscripción. Ok, o sea que el momento dado, 3, 6, 9, 12, 15. O sea que si invito a 5 gentes, si se logran inscribir 5 gente ya es gratis. Así es. Ok, perfecto. Bueno, pues le agradezco muchísimo, licenciada. ¿Algo más que usted nos desea agregar? Pues no, la verdad es que es un tema, como vimos, bueno, muchísima información, súper interesante, es un nuevo paradigma para poderle dejar de tener miedo a lo que se llama la enfermedad, porque también cuando decimos soy enfermo, ahí hay estrés. Entonces, ¿cómo verlo de manera diferente para poder ir sanando poco a poco nuestras heridas y para encontrar bienestar y equilibrio en nuestras vidas, porque nos lo merecemos? Entonces, bueno, con eso quisiera cerrar, ¿no? El darnos una oportunidad de ver una opción diferente con el tema de los síntomas y de la enfermedad y cómo sanar esas heridas que venimos cargando. Sí, como usted bien dice, porque nos lo merecemos, porque merecemos ser felices. Exacto. Pues muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted. Al contrario, pues muchas gracias, chicos, por vernos, por escucharnos. Le pedimos por favor que compartan esta entrevista para llegar a más personas y pues que pasen una excelente noche. Gracias, licenciada, de nueva cuenta, y pues estoy a sus órdenes. Claro que sí, seguimos en contacto. Hasta luego. Bye.